Buenos días para todos. Buenos días. Me compartieron que les hiciera una sugerencia a los hermanos que están atrás, que se vengan para acá, hay bastantes asientos. No se van a poder concentrar en las palabras si estamos allí por el pasillo, mejor aquí adentro. Estaba compartiendo el domingo pasado, gracias. Estaba compartiendo el domingo pasado con uno de los pastores acerca de cuánta riqueza estamos recibiendo con este recorrido por el libro de Jonás. Si usted lo ve desde el punto de vista bíblico como una historia, pues se va a dar cuenta que Jonás fue un profeta de Dios, a quien Dios lo mandó a una encomienda, Dios lo mandó a una labor, no quiso, en lugar de ir al lugar que Dios le dijo, tomó un rumbo contrario, pasa una prueba, se pone en riesgo su vida, se pone en riesgo la vida de una tripulación. El hombre reacciona, se arrepiente, va a donde Dios le había dicho, la gente escucha y llega a la salvación. Eso solamente si usted lo ve desde el punto de vista bíblico, haciendo una aplicación bíblica. Pero la riqueza, siempre en la Biblia, la riqueza está cuando usted hace una aplicación personal. Cuando usted se da cuenta que lo que le pasó a Jonás tiene una tremenda enseñanza para usted y para mí. Y eso es lo que hacemos los predicadores. Usamos la base bíblica para poder entender no lo que Dios le quiere decir a Jonás. Jonás ya no está. Usamos la Biblia no para saber lo que Dios le quiere decir a Nínive. Nínive ya no. Usamos la palabra para saber lo que Dios quiere decirme a mí en este tiempo, lo que Dios quiere hablarle a usted. Así que no se quede solamente con Jonás, quédese con lo que Dios quiere hacer con usted, lo que Dios quiere hablarle a usted. De eso se trata la Escritura. Yo he disfrutado el domingo antepasado que el pastor Henry nos compartía, y el domingo pasado la prédica que nos daba el pastor Unano. Yo he disfrutado cuando uno ve el libro de Jonás no solamente como una historia bíblica, sino como algo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces uno encuentra la riqueza, encuentra el trato del Señor. Y eso vamos a hacer esta mañana, a encontrarnos con Dios, a encontrar lo que la Escritura nos quiere enseñar. Puede ser que la Escritura nos anime. La Escritura a veces nos anima, nos motiva, nos da esperanza, nos da fe, pero también la Escritura nos confronta, pero también la Escritura nos corrige, pero también la Escritura nos exhorta en algún momento. Cierre sus ojos. Padre, gracias por la bendición que ha estado significando, que ha significado para nosotros estudiar este libro de Jonás. Gracias por esta serie, Jonás, un llamado a la obediencia y a la misericordia. Gracias por el recorrido que diferentes pastores nos están haciendo por estos capítulos de Jonás. Hoy abrimos nuestro corazón, como el domingo pasado, para poder seguir aprendiendo, para poder identificar lo que Dios nos quiere enseñar a nuestra vida, en nuestro tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y te agradecemos, Señor. Amén. Amén. El tema de esta mañana: el valor del arrepentimiento. Cuando yo estudio el capítulo 3 de Jonás, me doy cuenta
que una de las cosas más importantes que ocurren es que hubo arrepentimiento. Y hay un tremendo valor cuando uno se arrepiente. Vamos a estudiarlo. Jonás 3. Démosle una leída rápida a esos 10 versos. Lleve usted la lectura. Jonás 3, verso 1 al 10. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad, la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el menor, se vistieron con ropa áspera de señal de arrepentimiento. Cuando el Señor, el rey de Nínive, se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera, se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni oveja, ni vaca probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con toda su fuerza. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. A manera de introducción le quiero decir que la historia de Jonás debe transformar nuestra vida. De la misma manera que transformó la vida de Jonás, la vida de una embarcación y la vida de una ciudad entera. Toda una ciudad fue transformada. ¿Cómo es que la vida suya y la vida mía no va a ser transformada por la palabra? Qué fácil resulta criticar a Jonás por haber sido rebelde al llamado del Señor, sin percatarnos que nosotros hemos hecho lo mismo en muchas ocasiones. Se juzga, se critica a Jonás porque fue rebelde, y es cierto. No quiso ir la primera vez, pero fue la segunda. Pero ¿cuántas veces nosotros también hemos sido rebeldes al llamado del Señor? La historia de Jonás nos enseña que no importa cuán apartados estemos de Dios, Dios siempre nos va a traer con su presencia. No importa. No importa cuáles sean las condiciones y las circunstancias que estemos pasando, siempre Dios nos va a traer a nosotros con su presencia. Claro, en algunos momentos Dios nos va a traer con cuerdas de amor, así como dice la Escritura: con cuerdas de amor te atraje. Dios lo va a hacer con amor, con misericordia, con compasión, pero habrá momentos donde Dios no lo va a traer a usted con cuerdas de amor, lo va a traer con vara, con azote. De la misma manera que Jonás fue tratado con azote, porque no quiso, por las buenas. Y cuando no queremos entender por las buenas a Dios, vamos a entenderle por las malas. Hay gente que está pasando situaciones. Hay veces las circunstancias traen consecuencias sobre esa persona y la persona está viendo al diablo. La persona está viendo a otras personas que son las culpables, no se pone a pensar que es Dios que la está tratando. Porque Dios trata a sus hijos. A veces es la mano del Señor y creemos que es la mano del diablo. Cosas que nos pasan porque no hemos hecho la voluntad de Dios. El propósito de la vida cristiana no es ser dotados de talentos y de dones espirituales. ¿Por qué?
Porque con talentos y con dones espirituales las personas pueden poner en riesgo su salvación. Con talentos y con dones y con capacidades las personas se pueden ir al infierno. ¿O es que acaso no se acuerda usted cuando Jesús dice en la Escritura que en aquel tiempo le diremos: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Y Jesús dice: apártense de mí, que no los conozco. Porque no son dones, no son capacidades, lo más importante. El propósito del Evangelio no es tener capacidades y virtudes personales. Y usted me dice: ¿no es lo mismo que acabamos de decir? No, primero le hablé de dones y talentos espirituales que vienen de Dios. Aquí le estoy hablando de capacidades y virtudes personales, las que vienen de nosotros. Tampoco ese es el propósito. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano será una mezcla de virtud y de error. Siempre. El propósito del cristianismo no es ser bendecidos y prosperados materialmente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y entonces el propósito siempre será reconocer pecados, practicar arrepentimiento y permitir la transformación de Dios, llevándonos a una vida de santidad. Ese es el propósito de la vida cristiana. Que yo reconozca mis pecados, que yo practique el arrepentimiento, que yo permita que Dios me transforme y que yo pueda caminar en una vida de santidad. Porque ya la Escritura nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Veamos 7 enseñanzas importantes en ese capítulo 3 de Jonás, para que veamos lo que pasó y para que lo podamos aplicar a nuestra vida personal. Primero, la primera enseñanza que yo encuentro en este capítulo 3 es que tenemos un Dios personal. Tenemos un Dios personal. Dios es un Dios personal. Porque en el verso 1 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Eso es lo que dice. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Es un Dios personal. No dice: la palabra del Señor vino a la ciudad de Nínive. La palabra del Señor vino a la iglesia. Claro que sí. Hay momentos donde Dios es así. Pero en este momento estamos viendo un Dios personal que trata únicamente con una persona. Y dice que vino por segunda vez. La palabra de Dios, ¿qué significa eso? Que tenemos un Dios de segundas y de terceras oportunidades. No es cierto que Dios le da una sola oportunidad a usted. Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios grupal, claro que sí, pero también es personal. Eso significa que hay un llamado y una asignación que Dios quiere darle a los demás, pero hay asignaciones especiales, específicas que Dios quiere darle a usted. Eso significa ser un Dios personal. Que hay asignaciones y que hay llamados para otros, pero también hay un llamado y una asignación para usted. Por muy apartado que usted se quiera sentir del Señor, Dios quiere usar la vida de otras personas, claro que sí, pero quiere utilizar nuestra vida para planes muy personales. Hay cosas que Dios quiere hacer con el hermano, con el otro hermano, con el otro hermano, pero hay cosas que Dios quiere hacer solo con usted. Y le voy a decir algo que yo siempre le he dicho: lo que Dios quiere hacer con usted, en las cosas que Dios quiere usar en la vida suya, nunca va a usar al pastor Henry, ni me va a usar a mí. Y en aquellas cosas que Dios quiere usar en la vida mía, no lo va a usar a usted. Porque es conmigo el asunto. Tenemos un Dios personal. Segunda enseñanza: tenemos una asignación especial.
Verso 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Había una asignación especial. ¿Cuál era? Que fuera una ciudad. ¿Cuál era? Que le proclamara el mensaje del Señor. El llamado de Dios es personal. Pero no solo es personal, el llamado de Dios es intransferible. ¿Qué significa intransferible? No se puede transferir. No es porque el hermano tal no quiso, entonces dice Dios, pues bien, como él no quiso, le voy a quitar este llamado y se lo voy a poner a Manuel. No, no se puede transferir. El hermano no quiso, no importa, pero ese llamado lo va a tener siempre, toda la vida. Dios no lo va a cambiar. Dios no se lo va a quitar a él y me lo va a poner a mí. Porque es para él. Y es intransferible. Es como cuando usted tiene un cheque y el cheque está a nombre de X persona y la persona dice, fíjese que yo no voy a estar para poder cobrarlo, quiero que el cheque me lo borre. Me le haga un manchón ahí y le ponga el nombre de mi esposa. No se puede. Es intransferible. Pero también el llamado es irrevocable. Pastor, ¿de dónde saca que ese llamado de Dios siempre será irrevocable? De la misma palabra. La palabra de Dios dice, irrevocable es el llamado del Señor. Hermano, dice de esta manera, irrevocable es el llamado y también dice, y los dones de Dios. Los dones de Dios son irrevocables. El llamado del Señor es irrevocable. ¿Qué significa eso? Eso significa que los dones y los talentos que Dios puso en la vida suya nunca los va a quitar. Pastor, y si la persona se va al mundo y se va al pecado, entonces van a quedar adormecidos, se van a dormitar, van a estar quietos ahí. Y cuando la persona se arrepiente y vuelve al camino del Señor, se vuelven a activar. Dios no está jugando con usted. Dios no está jugando conmigo. No es que Dios puso el llamado, puso el talento y lo quitó cuando andábamos en el pecado. Andamos en santidad, lo vuelve a poner. Andamos en el pecado, lo vuelve a quitar. No. Los dones que Dios puso en la vida suya, ahí van a estar siempre. Y también el llamado es irrevocable. Jonás iba a andar con ese llamado de ir a Nínive hasta que se muriera. Gracias a Dios que reaccionó. Hay un llamado específico, no general. Hay una visión personal. Hay una visión que Dios tiene con usted. Hay cosas personales que Dios quiere hacer en la vida suya. Enseñanza número 3. Tomemos la decisión de obedecer. Verso 3. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaba 3 días para recorrerla. Las decisiones son trascendentales, hermanos, porque nos marcan para bien o para mal y también determinan nuestro futuro. ¿Sabe por qué hay mucha gente que le ha ido bien en la vida? Porque Dios ha tenido misericordia, claro que sí, pero porque sus decisiones fueron buenas. ¿Sabe por qué hay tanta gente que le ha ido mal en la vida? Porque tomaron malas decisiones. Las decisiones son trascendentales para el ser humano. Las decisiones son vitales para un cristiano, porque las decisiones marcan la vida de una persona. Decisiones que yo tomé desde que era un niño de 6 años, 7, 8 años, me marcaron hasta el día de hoy para bien. Siempre tuve miedo de tomar malas decisiones y por eso siempre me aseguré no solamente de consultar cuando yo era cristiano con Dios, sino consultar con personas que me apreciaban,
consultar con personas sabias, consultar con personas espirituales. Y después de escucharles a ellas, ya me quedaba en paz porque sabía que estaba tomando la decisión correcta. Qué triste de aquel creyente que toma decisiones y no consulta con sus autoridades espirituales. Cuando la Escritura dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Lo importante no es tomar decisiones, cualquiera las toma. Cualquiera las toma. Lo importante es que las decisiones que tomamos sean efectivas, sabias y correctas delante del Señor. Y le voy a dar un secreto. No tome las decisiones que toma la mayoría. No tome las decisiones que son populares. No tome las decisiones de la mayoría. No lo haga. Más bien tome las decisiones que toma la minoría muchas veces. Voy a tocar un poquito el corazón de ustedes, pero son realidades. La mayoría no le gusta ayunar. No tome esa decisión usted entonces. No tome la decisión de la mayoría. La mayoría no le gusta venir a tiempo a una reunión. Vienen después de las 9. No tome esa decisión. La mayoría no va a un devocional. No tome esa decisión de la mayoría. La mayoría no se apunta para ir a una comunidad a poder repartir un filtro, hacer una casa. No tome esa decisión. La mayoría en las iglesias no diezma. No tome esa decisión. La mayoría no le gusta servir en el reino. No tome esa decisión. Yo no tomo la decisión de la mayoría. La mayoría no consulta muchas veces con sus autoridades espirituales para cosas importantes. No tome esa decisión. Las decisiones sabias son aquellas donde actuamos diferente a la mayoría de las personas. La mayoría de la gente con la cual yo me llevaba cuando era un niño de 8, 10, 12, 14 años, la mayoría fumaba. Yo no fumé. La mayoría tenían vicios. Yo decidí no tomar ningún vicio. La mayoría no honraba a sus padres. Yo decidí honrar a mi madre y a mi padre. La mayoría no estudió. Yo decidí estudiar hasta el último minuto. Es tremendo. Dios le dice a Jonás, levántate. Así Dios. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios radical. Lean usted la Biblia, en casi todas las actuaciones del Señor, va a ver que Él es radical. Que Dios no anda pidiendo permiso. Dios no anda viendo y le dice, Jonás, tenés ánimo de ir a Nínive. Jonás, tenés tiempo de ir a Nínive. Jonás, ¿te gustaría ir a Nínive? Dios no hace esas cosas. Dios no es así. Dios le dice, levántate y ve a Nínive. No le está preguntando si quiere, si no quiere, cómo se siente, si le parece. Ni le está diciendo, Jonás, fíjate que quiero que pienses en tu cabeza y que razones a ver si quieres ir. No, no es así la cosa. Levántate y ve a Nínive. Levántese. ¿Saben, digo, por qué le digo que se levante usted espiritualmente? Porque así como nadie levantó a Nínive, nadie lo va a levantar a usted. La Biblia dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo solo está dispuesto a alumbrar al que se levanta, al que está caído, al que no quiere. Cristo no lo va a alumbrar. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate primero. Anímese, motívese. Tener la buena actitud de hacer las cosas, de ser fiel, de ser serio con Dios, de ser responsable con el Señor. Entonces Cristo lo va a alumbrar después. Y dice que cuando Dios le dice, levántate tú, a Jonás, levántate y ve a Nínive, dice que Jonás se encaminó hacia la ciudad de Nínive. Encamínese usted también.
Encamínese. Encaminarse significa avanzar con paso firme hacia la obediencia para el Señor. Empecemos a ser creyentes obedientes a Dios. Encaminémonos hacia aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Enseñanza número 4. Hagamos lo que Él nos ha dicho. Qué hermoso cuando un creyente aprende a hacer lo que Dios le dice. Dice el verso 4, Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Fue e hizo lo que Dios le había dicho. No hagamos las cosas según nuestro parecer o nuestros pensamientos, sino según lo indicado por Dios. Porque para ponerle pensamiento, para ponerle nuestras excusas, para ponerle nuestras justificaciones, somos expertos. Somos expertos. En un ratito podemos mencionar 3, 4 cosas por las cuales no queremos hacer algo. Pero Jonás no hizo eso. Jonás no razonó. Jonás solo hizo una cosa: obedecer y hacer lo que Dios le había dicho. Aún siendo creyentes, nos equivocamos cuando hacemos cosas según nuestro deseo, pero no según la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas no han pasado? ¿Cuántas cosas no le han ocurrido a los creyentes que hicieron cosas y no era el deseo del Señor? No era la voluntad de Dios. Pero como era lo que en aquel momento yo creí, yo pensé que tenía que hacer. Mejor decirle: Señor, dime lo que tengo que hacer. Como Pablo, cuando le aparece Jesucristo en una visión, y Pablo le dice: ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo primero que hizo Pablo fue decir solo una cosa valiosa: que si los creyentes hiciéramos eso, cuando Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y le dice Pablo: Señor, mire qué palabras más bellas, ¿qué quiere que yo haga? Eso es lo que le digo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando usted le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios le va a decir lo que Él quiere. Pero si yo estoy haciendo lo que yo creo, yo estoy haciendo lo que a mí me parece, no tendré tiempo para poder escuchar a Dios. Es más, Dios no me va a decir nada, porque Dios es caballero. Dios va a decir: si Manuel está haciendo lo que quiere, ¿para qué le voy a decir yo? ¿Saben qué dice la Biblia? Que cuando nosotros no consideramos a Dios en las cosas que hacemos, Dios nos deja, ¿cómo dice la Biblia? Reprobados en nuestra mente. Cuando no consideramos a Dios en las cosas que hacemos y hacemos nuestra propia voluntad, Dios nos deja reprobados en nuestra mente para hacer cosas que no convienen, dice la Biblia. Por eso terminamos haciendo cosas que no convienen. Porque Dios nos dejó reprobados. Cuando no lo consideramos a Él, cuando lo hicimos a un lado a Él, cuando no nos importa lo que Dios dice, entonces Dios nos deja reprobados en la mente. ¿Qué significa reprobados en la mente? Que en esta mente yo me quedo perdido. Digo: no, yo estoy haciendo con Él. Yo ando bien, yo voy bien, yo voy bien. Y Dios así me deja para que haga cosas que no convienen. Y después viene algo que se llama pecado. Hay gente equivocadamente, hay creyentes que dicen: mire, pastor, Dios me ama tanto, pero me ama tanto que si mira que me estoy equivocando en una decisión, Él me va a detener. Dios no le va a detener. Dios lo va a dejar, porque usted no lo consideró a Él, porque Dios es caballero. Dios no es abusivo. Enseñanza número 5. Nosotros obedecemos y Dios actúa.
hacer Dios las cosas? ¿De qué manera Dios se va a manifestar? ¿Cómo van a cambiar las circunstancias adversas en la vida suya? ¿Cómo se van a resolver los problemas y las situaciones difíciles de su vida y de su familia? Usted no se preocupe. Usted no le pregunte eso a Dios porque no le conviene a usted decir eso. No le compete a usted saber cómo Dios va a hacer las cosas. A usted y a mí lo que nos compete es obedecer. Y cuando yo obedezco, Dios va a actuar. Cuando usted obedece, Dios va a actuar en favor suyo. Muchas veces lo que detiene la mano del Señor para hacer cosas a favor suyo es la desobediencia suya. Es que usted no está haciendo lo que Dios le dice. Y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de la corte: ninguna persona o animal, ni oveja, ni vaca probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Una de las cosas que platicábamos con uno de los pastores el domingo, no fue el domingo, más bien fue en estos días, hace como 3 días, es que realmente Nínive no era una ciudad tan mala. Porque en medio del pecado que tenía, la Escritura dice que cuando Jonás va y pregona el mensaje de Dios de que Nínive va a ser destruida, solo dice la Escritura, y los ninivitas creyeron. Entonces, yo le compartía, era como el pastor Henry, creo, yo le compartía: pastor, si Nínive lo que ocupaba era que le predicaran, pues. El problema no era del Nínive, el problema era que no había nadie que llegara a predicar del Señor. Porque la primera vez que llega Jonás, toda la ciudad creyó. Los ninivitas creyeron. ¿Qué significa eso? Que Nínive estaba lista, que Nínive era sensible. Cuando Dios dice que Él traerá juicio sobre alguien, es importante que la persona entre en el temor a Dios. Si Nínive no hubiera entrado en el temor de Dios, Nínive se pierde. Todo habitante de Nínive queda hecho chicharrón a él. Lo mismo que Sodoma y Gomorra. ¿O es que no se acuerda que en Sodoma y Gomorra Dios, que es un Dios de oportunidades, le dijo a Abraham: Señor, pero si hay 100 personas justas, ¿vas a destruir la ciudad? No, no la voy a destruir por amor a esos 100. Pero si hay 50 justos, ¿la vas a destruir la ciudad? No la voy a destruir. Y si hay 5 justos, ¿qué significa eso? Significa que Dios tiene tanta misericordia que si usted es sensible y usted se arrepiente de algo malo que esté haciendo, Dios va a cambiar. Dios no le va a hacer pagar las consecuencias a usted. Los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de ropa de luto. No podemos vivir en el temor a Dios si antes no somos sensibles en nuestro corazón. A veces le decimos: hermana, debe tener temor de Dios. Hermano, usted debe tener temor a Dios. Sí, pero para tener temor a Dios se ocupa ser sensible en el corazón. Lo malo es cuando se pierde la sensibilidad. Qué bueno que Nínive no perdió la sensibilidad, y apenas escuchó el mensaje, creyeron en Dios. Se ocupa sensibilidad. Una de las cosas que yo escribí aquí es: aprendamos de los ninivitas. Hay demasiado que aprender de los ninivitas. ¿Por qué? Porque ellos creyeron, ayunaron, se arrepintieron y cambiaron. ¿Cómo no aprender de este pueblo? ¿Cómo no aprender de esta ciudad que tiene estas virtudes y estas cualidades? Que creyeron a Dios desde el primer momento, luego ayunaron 3 días y 3 noches, luego se arrepintieron del mal camino y cuarto, cambiaron. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. A cada quien le corresponda. Si lo que tengo que aprender es a ser sensible, voy a ser sensible.
Lo que usted tiene que aprender es ayunar, va a ayunar. Lo que tiene que hacer, a lo que Dios le está llamando a arrepentirse, usted se debe arrepentir. Y si lo que Dios nos está llamando a que cambiemos, pues amados hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Que llegue el 31 de diciembre del 2024 y que no vaya a decir Dios, Manuel es el mismo del mes de junio. El mismo Manuel del 1 de junio, del 2 de junio, es el mismo 31 de diciembre. Qué triste sería. Qué triste sería que Dios pase todo el año y que Dios vea que usted y yo no cambiamos. ¿Por qué digo esto? Porque yo no quiero quedarme solamente con que la ciudad de Nínive cambió. Le repito, la historia de la ciudad de Nínive ya pasó hace años, miles de años. De nada me sirve a mí aprenderme en la cabeza de que la ciudad de Nínive cambió si yo no cambio las cosas que Dios quiere que yo cambie en mi vida. Yo necesito hacer una aplicación personal de esta historia de Jonás. Y cuando yo quiero hacer la aplicación personal, me doy cuenta de estas cosas. Y yo digo, Nínive creyó. Yo tengo que ser un hombre que le creo a Dios. Nínive ayunó. Yo tengo que practicar el ayuno. Nínive se arrepintió. Yo tengo que arrepentirme de cosas que no están bien o que puedo hacer mal. Nínive cambió. Ok, yo tengo que cambiar también. De eso se trata la palabra. Si yo no lo hago, entonces lo único que va a pasar, si usted no lo hace, lo único que va a pasar es que usted va a aprender lo que pasó con Jonás, pero usted se va a ir de aquí hoy y usted va a seguir siendo el mismo. Porque no hay una aplicación personal a su vida. Tenemos que hacer una aplicación personal. Y no solo de Nínive, de toda la palabra, de cada cosa que encontramos en la Escritura. Qué necesario es arrepentirnos cuando hemos actuado mal, cuando estamos cometiendo algún pecado, hermano. Cuando estamos pasando por alguna situación difícil o por algún pecado difícil de liberarnos, es importante someternos también al ayuno. ¿Por qué saco esto? Porque toda la ciudad ayunó. ¿Estaba pasando algo difícil en Nínive? Sí, iba a ser destruida. Como estaba pasando algo difícil en Nínive, toda la ciudad se sometió a 3 días de ayuno. Cuando está pasando algo difícil en la vida suya, en su familia, usted necesita someterse al ayuno. Usted necesita afligir su alma, su cuerpo. Yo necesito, porque Jesús le dijo a sus discípulos cuando no pudieron reprender un espíritu del demonio y le dijeron los discípulos frustrados, avergonzados y apenados porque un muchacho de 10 años que se tiraba al agua y ahí se dañaba, no pudieron ellos liberarlos y Jesús vino y con 2 palabras lo hizo. Aquellos hombres, aquellos discípulos de Jesús, óigame, son discípulos, son líderes, van donde Jesús y ellos apenados, avergonzados le preguntan a Jesús, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Por qué no pudimos nosotros liberar a ese muchacho de ese espíritu que lo atormentaba desde niño? Y Jesús les dice, bueno, por falta de incredulidad, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Hay cosas que requieren ayuno, hay cosas que requieren oración. El problema es que no lo hagamos. Lo de Nínive requería ayuno, ayunar 3 días y fueron estrictos. 3 días y completos, no probaron bocado. Ellos no fueron que ayunaron como ayunamos mucho, como ayunan muchos, que dicen vamos a ayunar, pero entrego por la cena. Entonces solo se evitó el desayuno y el almuerzo, por la cena se forró ganado. No, Nínive no hizo eso. Es más, el rey, cuando escucha el decreto, cuando escucha la sentencia, cuando escucha que Nínive va a ser destruida, dice que él también proclamó los 3 días de ayuno. Y dijo, nadie va a comer en 3 días. Ni los ancianos, ni los niños, ni las mujeres, ni los varones, ni los adolescentes. Nadie. Es más, dice, todo el que tiene gallinas, y que tiene perros, y que tiene gatos en su casa, también van a ayudar 3 días. Conozco una mujer
mujer de Dios, tremenda en algunas áreas espirituales, que para ella ayunar 40, 50 días no es menos. Pastor, tengo 40 días de ayuno. Y ella acostumbraba a que sus perros y sus gatos también ayunaban por la noche. Número 6, enseñanza número 6. El propósito divino de la transformación. Esa es la enseñanza que yo saco de ese verso 8. El propósito divino de la transformación, porque dice que personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con toda su fuerza. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Que cada uno se convierta de su mal camino significa transformarse. Que Dios nos transforme, que Dios nos cambie, que Dios mejore nuestras vidas. Podemos clamar desde el túnel más profundo y oscuro. Y amados hermanos, Dios escuchará y atenderá siempre que nuestro ruego sea sincero y transparente. Se lo repito, podemos clamar desde el túnel más profundo y oscuro, y Dios siempre nos va a escuchar y nos va a atender siempre que mi ruego, que mi clamor sea sincero y que sea transparente. Si no somos sinceros, genuinos y transparentes, volveremos a caer en el pecado y las consecuencias serán peores. ¿Por qué? Porque dejará más daño, dejará más dolor para nosotros y para nuestra familia también. A las personas de Nínive no les hicieron ninguna petición. A las personas de Nínive le dieron una orden de apartarse del mal camino. Eso es importante. No les pidieron, no les hicieron una sugerencia, no les hicieron un ruego de que se apartaran del mal camino. No, al contrario, les dieron una orden y le dijeron: apártense del mal camino. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día, y he visto una diferencia después del COVID en los cristianos y en las iglesias. Hoy en día todo lo queremos suavizar. Pero Dios no anda suavizando nada conmigo. Dios no anduvo suavizando las cosas con Nínive. Él da una orden y dice: apártense del mal camino, abandonen todo lo que no edifica sus vidas y aléjense de todo aquello que huela a pecado. Así es Dios. A Nínive se le dijo: conviértase, apártense del mal camino, dejen sus hechos violentos. Fue una orden que se le dio. Igual Dios a mí no me anda pidiendo que me aparte del mal camino, no me anda solicitando, no me anda sugiriendo. Dios me da una orden: Manuel, apártate del mal camino. Manuel, cualquier cosa que huela a pecado, hacete a un lado. Manuel, no jugues con el pecado, porque la Escritura dice que quién es aquel que tomará fuego en su seno y que su seno no arda. La manera más efectiva que yo conozco para no andar en el pecado, ¿sabe cuál es? Estar lo más alejado del pecado. Aléjese lo más que pueda del pecado y usted no tendrá mucho riesgo. Acérquese al pecado y usted se puede quemar. Usted se va a quemar. Y número 7, termino. La séptima enseñanza acerca de Jonás 3 es que la oración cambia la maldición en bendición. La oración cambia la maldición en bendición. Ese es el verso 10. Dice en el verso 10: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado.
Dios había anunciado destruir a Nínive. Cuando Él mira que se arrepintieron, que cambiaron, entonces Dios cambió también de parecer. Y aquello que había dicho de que iba a destruir toda la ciudad, no lo hizo. Al ver Dios, dice el verso en 10, así dice, al ver Dios. ¿Qué nos enseña eso? Al ver Dios significa que Dios está pendiente y tiene sus ojos abiertos para ver lo bueno y para ver lo malo que usted haga. Él estaba viendo a Nínive. Él está viendo a usted y a mí. Las buenas o malas acciones tendrán la bendición o tendrán el trato de Dios en nuestra vida. Amados hermanos, no nos engañemos. Las buenas acciones, el buen proceder, el buen caminar suyo va a traer la bendición del Señor. Pero el mal proceder de nosotros, las malas acciones nuestras, los pecados nuestros van a traer el trato de Dios en nuestra vida. La decisión de apartarnos del pecado cambia los planes de Dios. Nos libra de pagar las consecuencias y bendice nuestra vida. Se lo repito, la decisión de apartarnos del pecado cambia los planes de Dios. Nos libra de pagar las consecuencias y bendice nuestra vida. Vale la pena apartarse del mal. Vale la pena hacer lo que a Dios le agrada. Vale la pena dejar de hacer nuestra voluntad en la vida. Conclusión. La oración eficaz es importante, pero debe ir acompañada de un arrepentimiento genuino y de un cambio de vida radical. La oración de arrepentimiento es válida, claro que sí, es necesario que nos arrepintamos, pero esa oración de arrepentimiento tiene que ir acompañada de un cambio de vida radical. El cristianismo no debe provocar cambios a medias. El cristianismo no debe provocar cambios superficiales. El cristianismo debe provocar cambios significativos y trascendentales en nuestra vida. Que su esposa nos diga, bueno, mi marido está yendo a Esperanza Viva hace como un año y yo he visto que ha cambiado un poquito. Que el marido no diga, bueno, yo veo que mi esposa ha mejorado un poco. ¿Cómo que un poco? ¿Cómo que un poco? El cristianismo, la fe cristiana, nos debe llevar a todos a que vean cambios radicales en nuestra vida. Que su mamá y su papá digan, no, ya mi hijo es otro completamente. Que su familia se quede sorprendida de los cambios radicales que Dios provoque en usted. Y no que vaya a decir, bueno, yo miro que va a la iglesia, pero yo la veo igual que antes. Sería triste. Sería triste que mis hijos y mi esposa dijeran, yo lo veo que es igual. No. Cada vez usted tiene que sorprender a su familia y a su casa cada vez con aquellos cambios que Dios está haciendo en la vida suya. Y le repito, que los cambios no sean superficiales y por encimita. No, que los cambios sean radicales. ¿Por qué? Porque Nínive no cambió por encimita. El cambio de Nínive fue radical. Fue radical. Amén. Póngase de pie para que vean. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a encarnar en nuestra propia vida las enseñanzas que el pueblo de Nínive nos está dejando en esta serie. Ayúdanos a ser creyentes que al igual que Nínive nos volvamos sensibles a tu llamado. Que cuando tú abres la boca para hacer un llamado personal a nuestra vida, nosotros abramos el corazón. Seamos sensibles y escuchemos
lo que tú quieres hablarnos. Ayúdanos a ser como la ciudad de Nínive, que cuando escucharon el mensaje de destrucción hacia la ciudad, Nínive se arrepintió. Señor, que nosotros también nos arrepintamos de cualquier cosa que no está correcta en nuestra vida. Que nosotros nos arrepintamos de cualquier cosa que nos puede afectar en el cristianismo. Queremos ser como Nínive, Señor, que no solamente se arrepintió, proclamó ayuno, sino que también cambió su mal camino. Ayúdanos a caminar derecho y hacia adelante. Ayúdanos a caminar guiados por el Espíritu Santo. Y Señor, si en algún momento nos estamos desviando, ayúdanos a cambiar de ruta. Ayúdanos a cambiar. Y que el único camino en el cual nosotros podamos andar es en el camino que tú nos has trazado. El camino de la obediencia, de la santidad, de la honra, del compromiso, de la responsabilidad. Pero sobre todo, Señor, líbranos de ser creyentes que vivan queriendo hacer su propia voluntad. Porque si somos creyentes que queremos hacer nuestra propia voluntad, Dios se va a hacer a un lado, así como se hizo a un lado de Saúl, así como se hizo a un lado de Sansón, y entonces nos va a ir mal, de la misma manera que le fue mal a ellos. Señor, queremos que tú vayas delante de nosotros, delante de nuestra familia, delante de nuestra casa, para que nos vaya bien. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, me comprometo contigo a ser un creyente que escucha la voz del Señor, que atiende el llamado de Dios y que, al igual que Nínive, hace lo que Dios le dice. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.